Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre la fisiología de la glándula suprarrenal. Básicamente podemos ver que la glándula suprarrenal posee dos secciones, una interna que va a ser la médula y otra externa que va a ser la corteza. Aquí podemos ver en esta imagen que lo que está de color rojo va a ser la corteza, mientras que lo que está de color negro va a ser la médula. Tenemos que la zona glomerular de la corteza va a secretar principalmente aldosterona. Esta también la vamos a llamar como capa externa, que va a ser productora de mineralocorticoides, que como ya citamos ahorita, la más importante es la aldosterona. Vamos a tener también la zona fascicular, que es la capa media más prominente, la cual produce glucocorticoides. Entre los más importantes tenemos el cortisol. Y tenemos la zona reticular, esta va a ser la zona más pequeña, que va a ser la capa interna. Va a producir andrógenos, que son las hormonas masculinas, entre las más importantes está la androstendiona, y posee un efecto menos potente que la testosterona. Y tenemos la partecita negra que habíamos dicho que es la médula suprarrenal produce catecolaminas, más o menos el 90% es adrenalina y el 10% es noradrenalina. Bueno, estos van a tener un efecto a nivel nervioso simpático y van a tener una estructura amina y se almacenan en gránulos. Poseen efectos citados en el sistema nervioso simpático, como por ejemplo el aumento de la vigilia. Y bueno, aquí podemos ver unos ejemplos de mineralocorticoides y glucocorticoides. Entre los mineralocorticoides más importantes, obviamente está la aldosterona, como ya les había dicho, supone casi el 90% de toda la actividad mineralocorticoide. Y bueno, los demás serían algunos elaborados sintéticos y algunos otros que se producen en las suprarrenales, pero carecen de importancia. Y bueno, también tenemos los glucocorticoides, obviamente el más importante es el cortisol, que reúne casi el 95% de toda la actividad glucocorticoide, pero aquí también es importante la corticosterona, que proporciona un 4% de la actividad glucocorticoide total. Bueno, con esta imagen quería determinar cómo es el control de la relación, el eje CRH-STH-cortisol. Bueno, primero tenemos en el hipotálamo que se secreta el factor liberador de la corticotropina. Este va a estimular a la formación de ACTH en la hipófisis anterior y esto va a inhibir a la GRH. Cuando se secreta la ACTH, esta va a influir sobre la corteza adrenal, básicamente para estimular tanto la síntesis de los mineralocorticoides como de los glucocorticoides, pero la tasa de secreción de los mineralocorticoides va a estar determinada por la angiotensina 2 y por la hiperpotasemia. Y bueno, los glucocorticoides, su tasa de secreción sí va a estar determinada por la ACTH. Bueno, con esta imagen solo quería determinar que bueno, las hormonas esteroideas como el cortisol y la aldosterona tienen una estructura química similar al colesterol y pueden difundirse libremente a través de la membrana plasmática y de ahí unirse a receptores en el citosol de la célula, y de ahí ya se elabora toda la maquinaria celular habitual para el desarrollo de enzimas y proteínas, dependiendo de qué hormona sea para su actividad específica. Si es por ejemplo la aldosterona, entonces se van a desarrollar proteínas de membrana que se involucren en el metabolismo hidrosalino. Y bueno, aquí tenemos esta parte del tema que son mineralocorticoides. Bueno, el más importante que hemos citado varias veces es la aldosterona. Interviene en la regulación tanto de potasio, de sodio, de hidrógeno y de los líquidos corporales. Cuando se desarrolla la actividad de la aldosterona, va a salir potasio, va a ser excretado potasio y se va a retener el sodio, y el hidrógeno también va a ser excretado, y también se va a producir una retención de líquidos. Bueno, el organismo diana, es el riñón, actúa sobre el túbulo contorneado distal y el colector. Una mayor cantidad de potasio en el líquido corporal va a estimular la liberación de la aldosterona. Esta tiene los receptores en el riñón. Y bueno, su función va a ser eliminar el potasio y el hidrógeno a través de la orina y reabsorber el sodio, aumentar también la tensión arterial. Y bueno, con esta imagen queríamos resumir lo que acabamos de decir anteriormente, que por ejemplo el ACTH va a estimular la síntesis en la zona glomerular de lo que es la aldosterona, pero su secreción va a estar determinada por una disminución de la presión arterial. Esto va a estimular la liberación de renina
la renina va a sintetizar el angiotensinógeno y bueno, esto va a formar la angiotensina 1, luego se va a formar la angiotensina 2 y luego ya se va a producir el efecto de retención de sodio y excreción de potasio. Esto principalmente sucede en el colon, también en el riñón como citamos anteriormente. Y bueno, la aldosterona se va a excretar mediante un metabolismo hepático y se va a formar ácidos glucurónicos y sulfatos para que sean eliminados por la orina. Aquí lo del colon es muy importante porque si no reteniéramos sodio y secretáramos el potasio, entonces se producirían episodios importantes de diarrea. Y bueno, ahora vamos a pasar a la parte de los glucocorticoides. Bueno, aquí tenemos que el 95% de la actividad de los glucocorticoides es desempeñada por el cortisol, como ya hemos mencionado varias veces. La corticosterona también tiene efecto leve. El efecto del cortisol sobre los carbohidratos, bueno, aquí lo vamos a citar. La estimulación de la gluconeogénesis, que por ejemplo el cortisol aumenta las enzimas que convierten los aminoácidos en glucosa dentro de los hepatocitos. El cortisol moviliza los aminoácidos de los tejidos extrahepáticos, fundamentalmente del músculo. Y bueno, también la disminución de la utilización celular de glucosa y el aumento de la glucemia. También el efecto del cortisol sobre las proteínas, vamos a tener que haber una reducción en las proteínas celulares, estimulación o aumento de las proteínas del hígado y del plasma, aumento de los aminoácidos sanguíneos, disminución del transporte de los aminoácidos a células extrahepáticas, la estimulación del transporte a los hepatocitos. Y bueno, en las grasas vamos a tener una movilización importante de ácidos grasos y puede haber obesidad inducida por exceso de cortisol, y eso lo vamos a mencionar más adelante en las patologías. Bueno, el cortisol también ayuda a resistir el estrés y la inflamación. ¿Cómo va a hacer esto? Va a impedir la inflamación a través de la estabilización de las membranas lisosómicas, la reducción de la permeabilidad de los capilares, la disminución de la migración de los leucocitos a la zona inflamada y los fagocitos de las células dañadas, y también suprime el sistema inmunitario y reduce mucho la reducción de linfocitos y disminuye la fiebre, reduce la liberación de interleucina 1. Bueno, aquí vamos a citar algunos tipos de estrés que aumentan la liberación de cortisol, que pueden ser los citados aquí. También podemos incluir dentro de estos factores el estrés psicológico o el estrés crónico. Y bueno, la regulación de la secreción de cortisol. Bueno, vamos a tener primero que el ritmo biológico, por ejemplo, va a ser circadiano o circadino. Vemos que la mayor cantidad de secreción de ACTH es entre las 6 de la mañana y 12 del día, que vendrían siendo aproximadamente la hora pico, las 8 de la mañana. Y vemos que el cortisol también sigue un patrón que sigue la ACTH. Y bueno, ya aquí en lo que es la regulación, bueno, vamos a tener primero el estrés va a estimular el hipotálamo. El hipotálamo, a través de la eminencia media, va a secretar el factor liberador, y este va a secretar la ACTH, que va a influir sobre la corteza suprarrenal. Ya cuando se secreta el cortisol, este va a inhibir tanto el hipotálamo como el factor liberador y el ACTH también. El cortisol va a realizar sus actividades de gluconeogénesis, movilización de proteínas, movilización de grasas, estabilización del lisosoma, y va a aliviar el estrés. Y bueno, aquí citando los efectos metabólicos, ya como resumen, bueno, vamos a tener que los glucocorticoides van a tomar aminoácidos del músculo esquelético, a excepción de las proteínas contráctiles. Va a haber una degradación de la proteína a aminoácidos. Los aminoácidos van a pasar tanto al metabolismo, a transformarse en glucosa por la gluconeogénesis, o sea, va a desarrollar síntesis proteicas para la elaboración de enzimas. Y bueno, el tejido graso, a partir de la lipólisis, va a liberar ácidos grasos, y también estos se van a transformar en glucosa. La glucosa también en sus cantidades van a aumentar, porque también se van a romper los enlaces de glucógeno y también se va a formar en glucosa, y esto va a elevar la glicemia, va a estimular la liberación de insulina, pero esta se va a ver inhibida por los ácidos grasos libres, y esta glucosa se va a ir más que nada a los órganos vitales como el cerebro y el corazón, y se va a disminuir en otros tejidos. Y aquí hay algunas alteraciones, por ejemplo tenemos la hipofunción suprarrenal y la enfermedad de Addison.
Aquí podemos ver que la prevalencia es de 4 a 11 casos de cada 100.000 habitantes, afecta por igual a hombres o mujeres. Hay una destrucción progresiva en las glándulas suprarrenales en el caso de enfermedad primaria. Ya cuando el 90% de la glándula se ve afectada, ya se empieza a manifestar gravemente esta enfermedad. Vamos a tener déficit de mineralocorticoides, tanto de glucocorticoides también, una pigmentación melánica y una crisis addisoniana. Y bueno, en la hipofunción suprarrenal tenemos el hiperaldosteronismo. No, es hiperfunción, perdón. El hiperaldosteronismo, bueno, va a ser una secreción excesiva de aldosterona. El primario va a estar el daño en la glándula suprarrenal, va a haber una hiperproducción de aldosterona. Y podemos ver que los factores determinantes como la renina se encuentran bajos, o sea, no está estimulando la aldosterona, de hecho la aldosterona está inhibiendo la renina. Y el volumen y la cantidad de sodio se encuentran normales. En el secundario, el estímulo es extrasuprarrenal, donde el volumen sí se encuentra bajo y esto va a estimular intensamente la renina y la aldosterona, y la aldosterona no se va a ver capaz de inhibir a la renina por ese factor volémico grave. Y bueno, aquí también es una serie de etiologías, ahí pues, si lo quieren determinar, por ejemplo, el primario puede ser un adenoma, una hiperplasia bilateral o un carcinoma, y el secundario puede ser un reninismo primario o tumor de células yuxtaglomerulares, secundaria disminución del flujo sanguíneo, una disminución de la presión y algunos síndromes. Aquí podemos ver los signos y síntomas, como por ejemplo puede ser la debilidad muscular por la falta de potasio que estimula el potencial de acción, poliuria y polidipsia, hipertensión diastólica y algunos datos laboratorios importantes. Y bueno, también tenemos el síndrome de Cushing, que fue descrito en 1912 por Cushing, una incidencia de 2.4 a 2.7 casos de millón de habitantes por año, y proporciones más comunes en las mujeres, es 8 veces más común en las mujeres. Algunos de los síntomas, pues tenemos la osteoporosis, las estrías, la cara de luna llena, hematomas, esto principalmente por la redistribución de lípidos que se hace por la hiperproducción de cortisol y la disminución de aminoácidos en la zona muscular y algunas proteínas que dan estructura a la piel, por eso se forman las estrías y la dificultad de cicatrización. Y también tenemos el síndrome androgenital, que esto es primariamente por algún adenoma que estimule la hiperproducción de lo que son por ejemplo, la androstenediona y los otros tipos de andrógenos. Y en los hombres va a causar un factor bilirubinante, y en las mujeres también se van a manifestar los factores sexuales secundarios. Esto es todo, muchas gracias.